Hemos llegado al final de una semana intensa de estudio. Seguramente hay mucho más que abarcar sobre quién es Jesús, nuestro Salvador, que es Dios plenamente y que también se hizo hombre, pero todo lo que podamos decir realmente se va a centrar en el hecho de que Él nos ama de tal manera que irrumpió en la historia humana para redimirnos. Así que en este día viernes vamos a hacer un resumen de algunas ideas, tal vez incluso vamos a apuntalar algunas y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que esta semana nos ha acompañado para ayudarnos en estos conceptos y hoy va también a ayudarnos a apuntalar algunas ideas más a fin de que podamos tener una reflexión robusta de la palabra de Dios por lo que hemos estudiado estos días. Pero para comenzar con la bendición de Dios vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, hoy venimos agradecidos por la revelación tan excelsa que has hecho a través de tu palabra, a través de esta lección ante nosotros, de quién es Jesús. Padre, no alcanzamos a comprender todo lo que Jesús significa para el universo, para nuestra vida, para nuestros problemas incluso, cómo Jesús puede y está, no solamente puede, sino que está siempre pendiente de nosotros. En la reflexión de hoy, permite que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Seguramente, Pastor Dani Perla, hay muchas cosas que se quedan en el tintero cuando se habla de la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, quizá para poder apuntar alguna de las cosas que hemos estudiado durante esta semana, podríamos hacer un resumen de lo que implica la entrada de Jesús a esta tierra. ¿Por qué era importante que Jesús viniera a esta tierra, que Dios mismo irrumpiera esta tierra y cómo se cumplían en él todas las esperanzas que se nos prometieron desde la entrada del pecado? Muy bien, recordemos en la introducción a la carta de los Hebreos en el capítulo número 1, cuando dice que Dios habló, nos dice que ahora nos habla por el Hijo, nos dice que Él es el heredero, que Él es el resplandor de su gloria, nos dice que Él sustenta todo y cuando nos da todas esas características de Jesús, luego dice, habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados. Y aquí está el punto principal. Tal vez usted en este momento puede sentir la lección está un poco compleja, no es fácil entender todos los conceptos, nosotros igual no lo sabemos todo, estamos estudiando juntamente con ustedes, pero lo más importante es reconocer dos cosas. Uno, yo soy pecador. Y número dos, Jesús es el Salvador. Amén. Pero eso es lo que dice Hebreos, no cualquier clase de Salvador, es Dios mismo salvándonos. Si usted entiende eso, yo soy pecador, necesito un Salvador, entonces ya estamos bien y estamos con el concepto que el libro a los Hebreos tiene, pero que ese Salvador es Dios mismo que se hizo hombre, que efectuó esa purificación por nuestros pecados. ¿Por qué se necesitaba que fuera Dios? Ya lo vimos en nuestro estudio, se necesitaba que fuera Dios porque tenía que perdonarme la violación de la ley que yo y toda la humanidad hemos cometido, pero a la vez Él tenía que existir. A la vez tenía que seguir viviendo y solo uno podía cumplir ese requisito, solo alguien quien en sí mismo tiene vida por él. Claro. No que se la da a alguien como nosotros, nos la da Dios, no, sino que por esa razón se necesitaba que Jesús fuera Dios. De paso, lo que hemos estudiado esta semana, uno de los títulos de Jesús, Hijo de Dios, notemos que hasta el diablo mismo lo tentó en ese sentido. ¿Sí? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, mira, si es cierto que tú eres divino, entonces convierte estas piedras en pan. Porque si Jesús hubiera sido humano, esa tentación no tiene sentido. No. Como no tiene sentido que yo le diga, esa silla que está en el comedor en su casa, conviértalo en una sábana. O sea, no tiene sentido porque usted y yo no podemos hacer eso. Jesús sí, porque era Dios, porque era creador. Entonces notemos, hasta el diablo mismo sabía la naturaleza de Jesús, aunque él a nosotros quiere engañarnos, haciéndonos creer que él simplemente es un ser creado. Ahora, pastor, con esa última frase que usted ha dicho, que el diablo trata de hacernos creer que Jesús es un ser creado, lamentablemente han logrado confundir a algunas personas
por algunos términos que no comprenden estas personas completamente de la palabra de Dios. Uno de esos términos que apenas tocamos un poco en la semana fue engendrado, pero me gustaría que nos ayudara a comprender esa palabra, porque de repente alguien puede decir, puede argumentar, sí, pero Jesús dice la Biblia en Hebreos 1:5 que fue engendrado, y si fue engendrado no es eterno, no existe por siempre. ¿En qué momento y a qué se refiere eso? Muy bien, esa frase la encontramos en Hebreos, el capítulo 1, donde habla de la entronización de Cristo. Usted tiene que retroceder 2 lecciones para volver a repasar la entronización de Cristo. La entronización, o más bien la lección de la semana pasada también, más bien nos hablaba de esto, y cuando dice, vamos a hacerlo aquí porque estamos haciendo un repaso, cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y luego le dice a los ángeles que lo adoren, y que luego vemos que él se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Ok, y él se sentó porque ya había terminado su sacrificio. Los sacerdotes humanos no podían sentarse nunca porque siempre estaban sacrificando. Claro. Pero en el caso de Jesús, su sacrificio único fue perfecto y suficiente. Amén. Ahora, cuando dice yo te engendré, al igual que la palabra primogénito que estudiamos esta semana, se refiere a un título para Jesús, no a una naturaleza de él, y eso es lo que hay que separar. Tanto primogénito como engendrar para Jesús son un título nada más, no tiene que ver con la esencia de su naturaleza. ¿En qué sentido Jesús fue engendrado? Cuando él, en virtud de su muerte, su vida perfecta primero, luego su muerte, luego su resurrección por su propio poder. Ya establecimos también que Jesús no lo resucitó a nadie, él solo se resucitó para ponerlo en palabras humanas, muy simples, porque él tenía esa capacidad. Ahora bien, esto es un misterio, no intentemos, y dónde estaba la parte de Dios cuando Jesús murió, hermano, no vayamos más allá de lo que está escrito, por favor, pero tenemos que aceptarlo, que ella está diciendo que él tenía poder para volver para poner su vida y volverla a tomar. Y yo tengo que aceptar eso por fe. Ahora bien, cuando ahí nos dice que Jesús, en virtud de su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, y él es entronizado, entonces ahí es que él llega a ser el representante de la raza humana. En ese sentido él fue engendrado en ese cargo como representante de la raza humana. El libro de Hebreos le da muchos títulos a Jesús para que nosotros logremos entender, uno, su persona, quién es él, su naturaleza, pero número 2, su misión. Son 2 cosas. Su obra. La misión de Jesús era salvar al ser humano, pero ¿quién era Jesús? Sí, era alguien que se hizo hombre, pero a la vez era Dios. Si entendemos esas 2 cosas, misión y obra, la misión y persona, digo. Ajá. Si entendemos bien el balance entre esas 2 cosas, tenemos ahí un Salvador único, perfecto, y que es Cristo Jesús, el Mesías. Amén. Quiere decir entonces, pastor, que la palabra engendrado, el título engendrado, como usted lo ha dicho, se refería a su misión. Esa era parte de la misión, no se refiere a la naturaleza de Jesús, que es muy diferente. Ya con eso hay mucha luz para saber que nuestro Dios, Jesucristo como nuestro Dios, cumplió un papel muy importante, y quiero destacar ese papel, pastor, en tanto como representante de la raza humana, porque Elena de White hace un comentario que me conmovió muchísimo, y lo dice en El deseo de todas las gentes, en el momento en que Jesús era bautizado, y dice, y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante, y yo subrayé una línea que me alentó mucho. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Pastor, en este sentido, ¿por qué es importante, o cuán importante es que la naturaleza humana de Jesús también nos abarca a nosotros en este plan de salvación en el que Dios nos ve de una manera especial como a Jesús mismo? Maravilloso, porque Jesús es el Hijo de Dios en el sentido que Él es Dios, para que nosotros podamos llegar a estar con Él, nosotros que
que somos pecadores, porque es lo mismo que mencioné con Adán. Adán era la cabeza, podríamos decirlo, de la raza humana porque fue el primer hombre creado, pero Adán falló. En la Biblia también se dice que Israel era hijo de Dios, pero Israel falló. Los hijos de David fallaron, todos fallaron, pero Jesús viene, recobra eso. Y cuando Dios le dice a Jesús en el momento de su bautismo, mi hijo eres tú, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es. Entonces lo que Elena de White está diciendo ahí es que eso se aplica para todos los seres humanos, que Dios se deleita no solo en su Hijo Jesucristo, que es perfecto, sino que también en todos nosotros. Entonces, por eso es que Jesús necesitaba ser entronizado, porque Él va al Padre y le dice, Padre, ¿sabes qué? Allá Gerson, Dani, Pedro, María, Juan han creído en mí. Entonces yo quiero que así como tú me has aceptado a mí, tú los aceptes a ellos. Amén. Y ahí es donde nosotros obtenemos todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y es maravilloso, es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Por eso vamos a recalcar algo que el pastor ha dejado claro en todos estos momentos: solo Dios podía venir a salvarnos. Y quizás no redondear iba a decir, pero para completar esta idea, pastor, cuando comparamos la idea que algunos tienen de que Jesús tal vez sea importante, tal vez sea muy importante, no vamos a decirlo tal vez solo importante, tal vez sea muy importante, pero no es Dios, pero es un ser creado que va a la cruz. Cuando contrastamos esa idea con la idea que hemos aprendido, con la verdad que hemos aprendido de que Dios mismo fue a la cruz, ¿cuánta diferencia hace esto para nosotros en nuestra salvación? Que fuera un ser, incluso podríamos decir, mayor que los ángeles, pero menor que Dios, si eso existiera, pero no existe. Pero mayor que los ángeles, menor que Dios, y fue a la cruz. La diferencia con decir, es Dios mismo el que fue a la cruz. Bueno, ahí tendríamos serios problemas, porque en primer lugar tendríamos una salvación inefectiva, porque no es lo mismo que yo le pague a alguien usando una ilustración con un billete de $10 verdadero y con uno falso. Los dos se parecen, pero el que es falso realmente no debe tener valor. Así es lo mismo. Si Jesús no es Dios, entonces la obra de la redención que Él hizo no sirve, no funciona. Entonces no hemos sido rescatados, y pasaría lo mismo que es lo que dice Hebreos. ¿Por qué los sacerdotes y dice los sacrificaron tanto y nunca pudieron salvar a nadie? Porque eso no era lo real. Así es. Entonces no tendríamos lo real. Pero otro problema todavía más serio, yo creo que es que entonces no habría respuesta a las acusaciones de Satanás. Porque Satanás había más bien acusado que Dios es egoísta, que a Dios no le interesa a sus criaturas, que no le interesa si sufran, y que Dios es malo. Y entonces no tendríamos una revelación perfecta del amor de Dios. Las acusaciones de Satanás todavía tendrían validez si Dios mismo no hubiera tomado esa naturaleza humana. Entonces lo que Dios hace es, mira Satanás, mira Lucifer, tú quisiste ser Dios, te exaltaste, ¿sabes qué? Yo no voy a querer ser Dios, yo me voy a humillar y me voy a hacer como el hombre, y te voy a demostrar que yo estoy dispuesto a sacrificarme por mis criaturas. Entonces no tendría una respuesta directa de Dios esa acusación de Satanás, porque Dios no envió a ningún representante, a ningún ángel para decir que Él es bueno. Y aquí voy a entrar en algo un poquito así como más filosófico en este sentido, hermano Gerson. Mire, cuando a una persona se la acusa no de algo que hizo, sino de su motivación, ¿cómo demuestra usted lo contrario? Es bien difícil para demostrar lo contrario, porque Satanás acusó a Dios en su esencia. La Biblia dice que Dios es amor, y Lucifer dijo, no es amor, dijo. Ahora, ¿cómo se defiende Dios de eso? Si lo destruye inmediatamente, prueba entonces que no es amor. ¿Qué hace Dios? Y entonces ahí es donde Dios finalmente vio y siguió el camino de la humillación. Vino como hombre, entró a la esfera humana, estuvo dispuesto a sacrificarse, y por eso es que la cruz es la mayor revelación del amor de Dios. Amén. Porque
Para mí, si Dios manda a alguien para que muera y muestre su amor, pero no es Él el que está muriendo, Sí, entonces Dios está utilizando a alguien, está aprovechándose de alguien. sí. Es como que me diga, mire, a usted le vamos a hacer un daño y yo digo, no, voy a mandarlo al hermano Gerson. O sea, ¿qué tipo de persona soy? Ahora, Dios no mandó a nadie, hermanos. Cuando Lucifer dijo que Dios no es amor, no, Dios no mandó a ningún representante ni creó a alguien especial para demostrar que Él no es amor. Él mismo vino para demostrar que es amor. Y eso hace una gran diferencia. Amén, eso hace toda la diferencia. Así que hemos estudiado muchísimo, hemos visto muchos conceptos que sí, son conceptos bastante profundos y que todavía necesitan mucho estudio. Usted puede seguir haciendo sus estudios personales. Solo recuerde las líneas que se han trazado para no sobrepasar esas líneas, de tal manera que nuestra fe se mantenga siempre en el Señor Jesucristo. Y quiero terminar con algo que comenzamos diciendo en la semana. La teología, la buena teología, debe llevarnos a la práctica. Y lo que estudiamos esta semana debe ayudarnos a ver a Jesús de una manera especial, de tal manera que nuestra vida se le entreguemos por completo a aquel que nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Así que hoy hay que hacer un acto de adoración, hay que alabar a Dios, hay que obedecerle, hay que servirle, porque hemos visto todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, te damos gracias por la lección de esta semana. Señor, apenas estamos tocando el borde del manto de este tema de la divinidad de Jesús, pero por fe aceptamos, Señor, que antes que Abraham fuese, Él es el yo soy. Amén. Aceptamos por fe, Señor, que Él tiene poder para dar vida a los muertos. Aceptamos por fe, querido Padre, que Él es el creador de todo lo que hay en el universo, visible o invisible, material o inmaterial. Aceptamos, Señor, que Él sostiene y dirige todo. Aceptamos que Jesús es el nombre sobre todos nombres, que Él es el que venció y derrotó a las fuerzas del maligno. Ayúdanos para que Jesús en nuestra vida sea muy real, Señor, para que Él pueda gobernar nuestros corazones, para que Él pueda triunfar en nosotros y podamos regresar a lo que hemos perdido. Gracias porque tus promesas son buenas y seguras. En el nombre de Jesús. Amén.